Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en esta hermosa hora. El día de hoy iniciamos una nueva serie de sermones en donde estaremos meditando acerca de los problemas existentes dentro de la iglesia y a la luz de la palabra y especialmente de la primera carta de Corintios, hallaremos respuestas en torno a ello y el día de hoy, hermanos, meditaremos en un tema que lleva por título Unidos con Cristo, precisamente para abordar el primer problema que puede hallarse en la iglesia de Corinto, pero que también es muy común hallar dentro de la iglesia de Cristo en general. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y la oportunidad que nos das de meditar a través de ella. Enséñanos, Señor, a confiar en tus promesas y a poder caminar de acuerdo a tu voluntad. Que tu palabra sea una luz, Señor, en la meditación en esta hermosa hora de la tarde. Tu palabra sea en la vida de mis hermanos como una práctica al diario vivir. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La primera epístola a los Corintios, amados hermanos, tiene alrededor de 5 características especiales o esenciales. Primero, es la epístola en donde se concentran más los problemas de la iglesia del Nuevo Testamento. 2. Se habla acerca de la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. 3. Contienen las enseñanzas más extensas en torno a los problemas importantes, como lo es lo concerniente al matrimonio, la cena del Señor, el hablar en lenguas, las profecías y los dones espirituales. 4. Proporciona ayuda al ministerio pastoral para el cuidado de la iglesia con relación a la disciplina eclesiástica. 5. Enseñan que las consecuencias de alejarse del camino del Señor es porque no quieren dejar la vida en el pecado y no pueden estar firmes en Cristo. Siendo así, amados hermanos, Corintios una carta apropiada para abordar los temas pertinentes de la iglesia, es necesario, hermanos, que sí se haga, puesto que la vida cristiana no es únicamente vivir para Cristo, porque voy a la iglesia, porque yo asisto a los servicios cúlticos. No, hermanos, la vida cristiana es integral, es decir, es un todo en donde ir al culto es una parte nada más, en donde lo más importante es vivir conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Así que, estimados hermanos, comencemos en esta hermosa hora de la tarde. Primero, el apóstol Pablo en estos versículos, hermanos, hace ver y cómo debe ser siempre, amados hermanos, hace ver la realidad de la vida cristiana, porque muchas veces tenemos el problema o los problemas de que cuando nosotros como ministros de la palabra obviamos ciertas cosas que son reales, que suceden en la iglesia, y cuando nosotros lo queremos tocar, las queremos hacer como fantasiosas. Nosotros mismos, hermanos, estamos produciendo el problema en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo lo dice con poder y con autoridad, lo dice como debe de ser. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este versículo, amados hermanos, está abriendo el tema. El versículo comunica de lo que el apóstol Pablo en realidad quiere tratar con ellos, y esto es acerca de la unidad. Por consiguiente, el problema es, existen divisiones en la iglesia de Cristo. Les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión con la que el apóstol Pablo dice, no lo pido yo, lo pide el Señor, lo pide nuestro Señor Jesucristo, porque así es como debe de ser, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo, la base de nuestra cristiandad, nuestro modelo a seguir. Por eso el apóstol Pablo entiende que él puede hablar en el nombre de Jesucristo, o porque así ha sido encomendado, y que nadie puede hablar en el nombre de Jesucristo si no así fuera la voluntad del Señor. Por eso aquí vemos, hermanos, cómo es que la voluntad de Dios se externa a la iglesia de Cristo. Y el ruego es sencillo: hermanos, hablen una misma cosa, piensen como uno y caminen como uno solo.
3 cosas que les pide para eliminar de lleno el problema de las divisiones. Esto en realidad, hermanos, es correcto, porque no existe otra cosa mejor que estar aquí hablando de lo mismo y que en un mismo lenguaje nos entendamos, que yo estoy aquí hablando, pero que ustedes me entiendan de lo que se está diciendo. Esto es la unidad, es donde nosotros podemos entender el mensaje y a través de ello repensar la vida en la que nosotros estamos viviendo y caminar juntos de acuerdo a lo que Dios está enseñando. Pero cuando pasa lo contrario, hermanos, automáticamente se rompe esa línea de la unidad, porque se piensa carnalmente, personalmente, y eso, hermanos, produce orgullo, produce malos pensamientos, y ya no se puede caminar en armonía como uno en Cristo. Y Pablo en el versículo 11, hermanos, lo reafirma, lo confirma. Lo que está diciendo en el versículo 10, es decir, que Pablo lo que expresa es porque en realidad está enterado de los problemas existentes en la iglesia de Corinto, porque alguien mismo de ahí se lo había comunicado. Porque he sido informado, dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Cuando en la iglesia de Cristo, amados hermanos, suceden problemas, al ser un cuerpo, al ser una unidad, se sabe del problema existente. Por eso la analogía del apóstol Pablo de hablar de la iglesia como un cuerpo es correcta, porque cuando nosotros tenemos un dolor de muela, automáticamente nos duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo sabe que hay algo que le está afectando. Cuando alguien tiene una enfermedad en el estómago, todo el cuerpo lo sabe. De la misma forma, amados hermanos, no podemos esconder los problemas existentes dentro de la iglesia, no se puede. Tenemos que ser más como los de Cloe, saber distinguir dónde está el problema y darlo a conocer para que se encuentren las soluciones pertinentes, para que se encuentren las soluciones necesarias. Y es aquí, amados hermanos, donde entra el compromiso personal de cada uno de nosotros como creyentes, que si sabemos, amados hermanos, de que estamos actuando mal, debemos informar, debemos avisar, de modo que no dañemos al cuerpo de Cristo, porque si usted está mal, anda mal, y no hace notar ese problema crece. Y después, cuando crece, lastimosamente y tristemente, la iglesia completa es dañada, porque es así una enfermedad, hermanos. Después dicen por ahí que después de una cirugía ya nada es igual, porque quedan las cicatrices, quedan los recuerdos, los malos recuerdos de lo que se vivió. Por eso aquí el apóstol Pablo de lleno está atacando este problema de la desunidad que existe allí en la iglesia. A partir del versículo 12, el apóstol Pablo, hermanos, enseña el problema en general y una respuesta para solucionarlo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo y yo de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Los versículos 12 y 13, hermanos, son una reacción al problema de las divisiones. El detalle es que cada quien está por su lado. Ese es el problema. Cada quien hace lo que piensa que es correcto hacer o porque toman a ciertos modelos para seguir. Sin embargo, hermanos, esto ya es un problema, porque cuando cada quien hace lo que bien le parece o lo que le parece correcto hacer, sin tomar en cuenta la palabra del Señor, sin tomar en cuenta el amor a Dios y el amor al prójimo, está equivocado, porque hace lo que le dicta su voluntad humana caída en el pecado, tomando caminos, como lo dice el proverbista, caminos que parecen correctos, pero al final es triste y doloroso. Cuando tomamos modelos a seguir, porque vimos que al parecer son ideales, hermanos, son buenos para seguir, estamos siguiendo lo que nosotros queremos seguir únicamente porque es allí donde nos sentimos bien, nos sentimos aceptados,
pero como lo dijimos en el principio, se nos habla allí de las fantasías y no de la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Es en donde se pone en balanza nuestra voluntad con la eterna voluntad del Señor y le damos más peso a lo que nosotros pensemos, en nosotros mismos pensemos. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice que el hombre que pone su confianza en un hombre es maldito, pero es bendito aquel que pone en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, dice el Salmo número 40, versículo 4. El apóstol Pablo, hermanos, aclara muy bien esto y dice, a ver, tranquilos, dice el apóstol Pablo, tranquilos hermanos, porque ¿por qué Pablo primero? Después Apolos, luego Cefas, ¿y por qué Cristo al último? Hacer esta jerarquía, hermanos, es darle a Cristo un lugar que no le corresponde, porque en realidad, hermanos, nosotros vivimos por Cristo, venimos de Cristo y debemos vivir para Cristo. Nuestro principio y nuestro final debe de ser Cristo Jesús, amados hermanos, y nadie más. El apóstol Pablo condena esta actitud que se tiene incluso hoy en la iglesia de Cristo de hoy en día. Pues hay grupos de creyentes, hermanos, que dentro de la misma iglesia se apegan a un pastor, se apegan a un evangelista. Y cuando digo se apegan, no digo que está mal tener una buena comunicación con un pastor, con un evangelista, con un siervo del Señor, no, sino que se apegan incluso más que a Cristo y a su palabra y terminan haciendo las cosas que ellos dicen que lastimosamente no son conforme a la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo les recuerda y dice, porque ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, es más, ni aquellos que dicen, yo para que veas, si yo sí soy de Cristo, ni los que presumen ser de Cristo, porque en la iglesia de Corinto, hermanos, también había este problema, ciertos grupos de cristianos que afirmaban ser de Cristo, pero en realidad eran falsos maestros que enseñaban a su manera, que enseñaban a su voluntad. Por eso dice Pablo, nadie de ellos murieron por nosotros, por ustedes, dice el apóstol Pablo. El único que dio su vida para salvar a sus escogidos se llama Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, un sacerdote y un sacrificio tan perfecto de acuerdo a la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros, amados hermanos, podría hacer eso. Nadie, solo Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo lo aclara muy bien en el versículo 13 y a partir del 14 al 16 demuestra que a pesar de que en efecto personas como Pablo, como Apolos, como Cefas han hecho grandes cosas, milagros y muchedumbre de convertidos, no han sido ellos solos, sino ha sido Cristo con ellos. Doy gracias, dice Pablo, doy gracias de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Sí, hermanos, hay grandes hombres de Dios, hay grandes siervos del Señor. Y con esto, hermanos, no me estoy refiriendo a aquellos que hacen alarde de sus poderes sobrenaturales o espirituales. No, hermanos, para nada. Sino que yo estoy hablando de aquellos grandes siervos de Dios que han puesto su vida para llevar el evangelio de Cristo. Y es eso lo que Pablo está diciendo allí. Aquellos que han sido llamados para ejecutar su voluntad a través de la correcta enseñanza de la palabra y de la administración de los sacramentos del Señor. Y estos grandes hombres de Dios, a pesar de que han hecho grandes cosas, son humildes, son sencillos, son sabios, como el apóstol Pablo. No sé si he bautizado a otros, para que no digan que Pablo bautiza. No, nada de ello. Estos hombres de Dios son aquellos que, como el apóstol Pablo, no han perdido los estribos. Son aquellos que saben bien
por quién han sido llamados y para qué han sido llamados. Como lo dice Pablo en el versículo número 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ojo aquí, hermanos, mucho ojo aquí, mucho cuidado. Pablo no está diciendo que el bautismo no sea necesario, no, sino que está diciendo que lo más importante es que ellos recuerden que tanto Pablo, que bautiza, como aquellos que son bautizados, antes han sido llamados por Cristo, porque así está estipulado, hermanos, en la Gran Comisión, según Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo se concentró, hermanos, en predicar el Evangelio, y eso es lo que quiere dar a conocer, que es una obra integral de donde los sacramentos también son necesarios, porque también eso es vivir el Evangelio del reino del Señor. Así que, amados hermanos, a través de este primer capítulo, el apóstol Pablo nos ha enseñado cómo es que debemos atacar este primer problema desde la raíz, el problema en donde la división se hace latente en la iglesia. Esto no es correcto, hermanos. Y cuando hablamos de divisiones en la iglesia, hermanos, estamos hablando de no solamente de partir una iglesia en dos, no, sino de tener diferentes pensares en torno a lo que se está obteniendo a través de la palabra, y no se puede caminar así. O hermanos o hermanas que dicen como estos cuatro grupos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, incluso aquellos que dicen yo sí soy cristiano, yo soy de Cristo, pero que realmente no hacen las cosas como Cristo las ha mandado a hacer. Por eso, mis estimados hermanos, debemos de recordar lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo, que somos uno en Cristo, que hemos aprendido o que debemos aprender a vivir en unidad. Somos un solo cuerpo, una iglesia de Cristo. No podemos vivir divididos porque Cristo no lo está. Él y el Padre uno son. Y eso quiere de su iglesia, hermanos, una iglesia que sea uno con Cristo. Y recordemos, estimados hermanos, las palabras de este himno número 399. Amémonos, hermanos, amémonos con tierno y puro amor. Los invito a orar en esta hermosa hora de la tarde. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa hora. Hemos meditado y hemos aprendido a través de ella que tu voluntad es perfecta para con cada uno de nosotros. Señor, en la vida de la iglesia hay muchos problemas que no queremos pasar por alto, sino que tú nos has capacitado también para hacer uso, Señor, de tu palabra para poder ayudar a resolver o a buscar respuestas, Señor, para ese tipo de problemas. Tu iglesia ha sido llamada para ser una luz, para ser una sal a esta tierra. Enséñanos, Señor, a siempre vivir bajo tu voluntad y a poder expresar, Señor, estas palabras que hemos aprendido el día de hoy. Debemos ser más de ti, más como tú y más para ti. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, estimados hermanos, así es como hemos meditado este primer tema de esta serie nueva de sermones, esperando que nos acompañe a meditar a través de estos medios y que invite, ¿verdad?, a otros también a escuchar la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.